3. 1, 2, 3. En el libro de Judas, el capítulo número 1, versículo 14, Dios nos habla a través de su palabra de la siguiente manera. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Oremos. Amado Dios, eterno autor de la vida, nuestro agradecimiento por darnos el privilegio de leer tu preciosa palabra y acercarnos al autor de la palabra escrita de Dios. Tú inspiraste, Señor, hombres, tu Espíritu Santo les concedió a ellos la palabra y ellos pudieron escribir, y tenemos hoy, Señor, esta palabra maravillosa, a través de la cual tú te manifiestas, Señor. Tú vindicas la Escritura por medio de tu Espíritu. El escrito está. Ahora oramos que nos bendigas a cada oyente, a cada hermano que se conecta, Señor, al Espíritu Santo. Una bendición fresca del cielo a sus almas. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Enoc, séptimo desde Adán. Es el pensamiento de la palabra de Dios el día de hoy. Bien, amados hermanos, Caín entendemos que fue hijo de la serpiente, la simiente de la serpiente. De un solo vientre salieron dos hijos o dos niños. Dice el Espíritu Santo a través del profeta de Dios en el mensaje de la edad de Éfeso: y entonces nacieron esos dos hijos, los cuales serían los padres del género humano, lo cual ya estaba contaminado. ¿Y qué dice el registro acerca de ellos? Leamos el registro en Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahora, ¿por qué razón Enoc fue séptimo desde Adán? Porque al contar a Caín, si él hubiera sido hijo de Adán, estaríamos hablando de que Enoc fue octavo desde Adán. Pero como Caín no fue hijo de Adán, y esto lo manifiesta, lo confirma Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Nos habla de los descendientes de Adán, desde Adán hasta Jafet. Adán, Sed, Enos, verso 2, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, séptimo. Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. De estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis es el capítulo de la genealogía de Enoc. Así es, como da la genealogía. Primero Adán, segundo Sed, tercero Enos, cuarto Cainán, 5 Mahalaleel, sexto Jared, séptimo Enoc. Se puede notar que no menciona a Caín. La línea de Adán sigue por Sed. Si Caín fuera hijo de Adán, la ley de la primogenitura le hubiera dado a Caín el derecho en el linaje. También hay que tomar en cuenta cuidadosamente lo que dice aquí, Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Así que Enoc vino de la descendencia de Sed, siendo Enoc séptimo. Bien, vamos a mirar en esta oportunidad este personaje llamado Enoc, el cual es escrito en la palabra de Dios en el libro de Judas, Nuevo Testamento, como séptimo desde Adán, y ya está comprobado por Primera de Crónicas capítulo 1 del 1 al verso 4, acerca de que Caín no consta en la genealogía de Adán, porque Adán no fue su padre, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces vamos a mirar este personaje, séptimo desde Adán, hijo de Adán, de la descendencia de Adán, séptimo desde Adán. Verso número 16 de Génesis capítulo número 5. Génesis 5, verso 16. Veamos la descendencia, veamos la genealogía de este gran personaje bíblico, el personaje Enoc. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared
830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Recordemos que antes del diluvio los hombres vivían cientos y cientos de años. No llegaban a un día. Un día en el cielo son 1000 años en la tierra. La orden de Dios fue que el día que de él comieres, ese día morirás. Un día son 1000 años. Entonces, después de la caída, ningún hombre pudo llegar a vivir más de un día. No llegó al día, no completó 1000 años. El hombre más longevo fue Matusalén. Aquí vemos a Mahalaleel, muy longevo, de 895 años, y murió. Solo 5 años para completar 900 años. Hoy en día un hombre de 70, de 80, de 90 o escasamente llegan a los 100 años, ya es un hombre longevo, ya es un hombre anciano adulto. Pero en ese tiempo no eran de 80, ni de 90, ni de 100. Estamos hablando de 700, de 800, de 900 años. La causa por la cual se redujo el tiempo del hombre es por causa del pecado. Bueno, entonces en el verso 18 dice: vivió Jared, Mahalaleel engendró a Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. A los 162 años de Jared, padre de Enoc, lo engendró. 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Él vivió más años que su padre Mahalaleel. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El padre de Matusalén, ya sabemos, fue Enoc. Verso 22. Ojo, atentos a este gran versículo bíblico. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Así que este personaje séptimo desde Adán no vio muerte, él fue raptado. El primer rapto en las Sagradas Escrituras lo encontramos en Génesis capítulo 5, verso 24. Repito, ¿por qué es tan importante ver este personaje? Porque este personaje fue un profeta mayor de la Biblia. Este personaje es un tipo, es una representación perfecta de la iglesia elegida de Dios hoy. Él fue séptimo desde Adán, así como Dios a través de su palabra en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos habla de 7 edades de la iglesia. Estamos entrando en doctrina fundamental bíblica, la doctrina que vino a ser restaurada por medio de Elías el profeta. Recordemos, para esta edad final, Dios prometió en Malaquías capítulo 4 versículo 5 enviar a Elías el profeta. Según Mateo capítulo 17 y versículo 11, en unos programas que tendremos más adelante, Dios mediante, veremos el Elías prometido para este día. Y nos dice Mateo 17:11, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Este Elías, este profeta mensajero, vino a restaurar la verdad, vino a darnos a conocer a nosotros la verdad fundamental de las Escrituras, una línea verdadera, genuina de la revelación de Jesucristo, porque toda la Biblia revela a Jesucristo. Enoc fue tipo de Cristo, Enoc es tipo de esa novia del Cordero, y él desapareció porque le llevó Dios. Vuelvo a leer Génesis 5:24. El Señor nos dice en su palabra: caminó pues Enoc con Dios, exactamente como Dios quiere que usted y yo caminemos.
y desapareció porque le llevó Dios. Nos habla del arrebatamiento. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a mirar por qué este personaje es tan importante de revisarlo conforme la palabra de Dios. Y esto es la verdad que nos vino a ser manifestada por medio de Elías el profeta. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Dios nos habla a través de su palabra que debemos de seguir siempre lo bueno, y lo bueno es la verdad. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13, la venida del Señor. En adelante, versos 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a conectar esta escritura con Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a conectarla con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante. Seguimos leyendo, ahora el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Nos habla de resurrección, la primera resurrección. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Conectamos Génesis 5:24 con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al verso número 18, y especialmente y enfáticamente en el verso número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Los creyentes genuinos, los que durmieron con Cristo, los que durmieron en Él en las edades de la iglesia. Bueno, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué fue lo que le aconteció a Enoc? Él fue arrebatado. Amén. Consideramos entonces que el primer rapto descrito en la Sagrada Escritura fue Enoc, séptimo desde Adán. Asimismo, mis amados hermanos, hay una promesa en la palabra del Señor, y esta promesa es que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Ellos, los verdaderos creyentes que durmieron con Cristo en las edades de la iglesia. Muy bien, amados hermanos. Entonces, en el mensaje El Rapto, el Espíritu Santo a través de su profeta nos dice lo siguiente: ahora es la séptima edad que sube en el rapto. Las otras 6 murieron, pero Enoc fue trasladado, porque él no fue hallado, Dios se lo llevó. Pero Enoc, siendo arrebatado, fue un tipo de todos los demás que murieron, pero la novia del fin será llamada de él los arrebatados sin ver muerte. Serán llamados de la séptima edad de la iglesia, lo cual estamos ahora dando testimonio de esa edad. Oh vaya, penetremos en eso ahora profundamente. ¿Ven? Ahora aquí, un tipo de las 7 edades de la iglesia, lo cual en Apocalipsis 17, que el gran misterio del libro sería desenrollado por el mensaje del séptimo ángel. Bien, recordemos que así como Adán fue séptimo desde Adán,
En otras palabras, pasaron 6 edades de la iglesia, desde Adán hasta Enoc, siendo Enoc el séptimo. Entonces el arrebatamiento vino a la séptima generación, vino a ese varón, a ese hombre que agradó a Dios, que caminó con Dios y le arrebató el Señor. Y él desapareció, no vio muerte. Entonces, desde la cruz, desde la muerte, desde que el Cordero de Dios entregó su vida por nosotros y descendió en la forma del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Dios, a través del apóstol Pedro, con la llave del reino de Dios, abrió la puerta para los gentiles, Cornelio y su casa. Cuando Pedro estaba dando el discurso, mientras Pedro aún hablaba la palabra, mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la predicación, sobre los que oían el discurso. Ellos fueron finalmente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos recibieron la promesa de lo alto. Y entonces el evangelio que una vez vino para Israel, para los suyos, a los suyos vino y los suyos Israel no le recibieron. Mas a los que sí le recibimos, mas a los que sí le recibieron, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios envió el primer mensajero a la primera edad de la iglesia, la primera estrella llamada Pablo. ¿A qué edad de la iglesia? A la edad de Éfeso. Entonces San Pablo vino al final de la edad de Éfeso. ¿Para qué? Para poder establecer la palabra. ¿Para qué? Para poder, con la trompeta de Dios, poder declarar una guerra espiritual en contra de la falsa religión y en contra de la falsa revelación de la palabra. Hay una verdadera revelación, hay un verdadero camino y es Jesucristo la palabra. Entonces la primera edad de la iglesia fue la edad de Éfeso, conforme a Apocalipsis capítulo 2. Y desde capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3 vemos el candelabro, las 7 edades de la iglesia, 7 edades gentiles, la plenitud de los gentiles, Éfeso. Luego la segunda edad fue la edad de Esmirna, y Dios envió un mensajero para la edad de Esmirna, para la iglesia en Esmirna, y fue Ireneo. Luego Dios envió a un tercer mensajero para la tercera edad de la iglesia, la cual fue la edad de Pérgamo. Luego Dios levantó a Colombo, ¿para qué? Para estallar la edad de Pérgamo y establecer la edad de Tiatira, que fue la cuarta edad de la iglesia. Luego Dios envió a Lutero en la quinta edad de la iglesia, la edad de Sardis. Luego Dios envió a Wesley en la sexta edad de la iglesia, la edad de Filadelfia, la edad de la puerta abierta. En 1906, Dios descendió en la forma de la restauración de los dones. El Espíritu Santo abrió camino al Espíritu Santo mismo y trajo la restauración de los dones en la calle Spring, California, en Azusa. Y entonces estableció el Señor el inicio de la última edad de la iglesia, la cual es la edad de la iglesia de la Odisea. La Odisea significa los derechos de la gente. Es la única edad en la palabra escrita de Dios, conforme a Apocalipsis 3:14, en donde el Señor Jesús, aquel que dio su vida por la iglesia, estaba afuera de la iglesia tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, así como Enoc fue séptimo desde Adán, hoy hay una verdadera novia, simiente palabra, una verdadera iglesia del Dios viviente, junto con el mensajero, nuestro precioso hermano William Marion Branham, la séptima estrella, la cual Dios envió, ¿para qué? Para poder traer la restauración de la palabra, para poder decirnos todas estas cosas y con la verdad del evangelio restaurado, vestirnos de toda la vestidura blanca, la cual es la revelación total de Jesucristo, la palabra.
llenados con su espíritu, con el sello de Dios, nacidos de nuevo de la simiente incorruptible, viviendo toda la palabra, así como Enoc, caminando con Dios. Y al caminar con Dios, al agradarle a Dios, al recibir el sello de Dios, no nos espera otra cosa que encontrarnos con el Señor en el aire. Es lo que creemos con todo el corazón, mis amados hermanos. Los invitamos a que ustedes sigan oyendo su palabra. Los invitamos a que ustedes sigan recibiendo la palabra. Entonces, en el mensaje El rapto, para finalizar, un rapto ya ha pasado. 3 han ocurrido en el Antiguo Testamento, con aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor. Al primero fue a Enoc, el segundo fue Elías Tisbita, el cual fue llevado en carros de fuego y a caballo y subió en un torbellino de fuego. Fue el segundo rapto. El tercer rapto, y es la clave de todos los raptos, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra del Señor vino a Enoc. La palabra del Señor vino a Elías siendo el profeta, ¿ven? La palabra del Señor fue Jesús. Entonces, Enoc fue raptado, así como hoy la novia de Cristo, la verdadera iglesia del Dios viviente, también será llevada en traslación. Esta gran promesa, esta gran profecía, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque el mismo Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voz de aclamación. ¿Qué es voz de aclamación? Es un mensaje haciendo resurgir la novia de Cristo, no una denominación, no un sistema eclesiástico, no un grupo de hombres, un mensaje, el mensaje de la hora, la palabra profética para usted y para mí. Luego este mensaje precursa la segunda venida del Señor Jesucristo. Este mensaje nos prepara, este mensaje nos da a nosotros el vestido, lo que requerimos, caminando fielmente con Dios. Luego nos habla acerca de el aceite. Las vírgenes prudentes recibieron el aceite. ¿Qué es el aceite? Es la revelación total de la palabra, es el espíritu de la palabra, es el espíritu del mensaje, es el espíritu de las cintas, es el espíritu de la Biblia, es el gran consolador, es el sello, el abogado, la vida, la paz, el gran shalom, ese sello, ese aceite sin el cual nadie podrá encontrarse con el Señor en el aire. Entonces el aceite es lo que hoy las vírgenes prudentes reciben, son apercibidas por el mensaje que Dios nos ha enviado a través del séptimo ángel. Ahora, la trompeta de Dios viene luego de la voz de arcángel. ¿Qué es voz de arcángel? Es la voz de la resurrección, no de la resurrección general, sino de la primera resurrección que levantará a la novia que está durmiendo en las edades, un cuerpo acostado, pero Dios levantará por medio del orden divino de Amós 3:7, conforme el mensaje del rapto, conforme Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, será el mismo Señor, la misma voz, el gran Dios todopoderoso, obrando voz de arcángel, levantando a los que duermen. Luego, trompeta de Dios, la voz que nos reunirá para ser trasladados y encontrarnos con el Señor en el aire. Amén. Entonces, Enoc fue un tipo de usted, novia de Cristo. Deseo, anhelo que estas palabras y la vida de estas palabras llenen cada uno de sus corazones. Deseamos que el Señor continúe bendiciéndoles, que sus vidas puedan ser encontradas con regocijo en la perfecta voluntad de Dios y que ustedes puedan hallar ese descanso en el alma, el cual el Señor es el único que tiene todo para darlo. Él dijo: venid a mí,
los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿En dónde descansamos? En Cristo, en sus promesas. Así como Enoc fue séptimo desde Adán, hoy séptima edad de la iglesia, al final de la edad, Dios levanta, así como Enoc, un pueblo llamado para su nombre, viviendo toda la palabra, agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios tiene preparado para usted, si tan solo usted abre su corazón y le rinde su alma. ¿Qué hago, pastor, si soy parte de una denominación que no cree toda la palabra, que no cree todo el evangelio completo? Es que mi pastor no me da permiso. Apocalipsis 18:4 para usted, criatura de Dios, oveja del Señor. Salí de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Salga de toda cama de inmundicia, salga de todo engaño denominacional, reciba el mensaje de la hora. Oremos. Padre, gracias, Señor, por permitirnos ver estas maravillas, estas grandes promesas, ver lo histórico, pero no solo viendo algo histórico, sino viendo al Dios Todopoderoso que hoy está obrando, Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi oración es por esa novia percibida, esa novia que ha recibido voz de mando. Así como Enoc, séptimo desde Adán, hay una novia de la séptima edad de la iglesia que ha sido sacada de la Odisea y ha entrado en piedra de corona, la palabra de Dios. Señor, una bendición especial para mis hermanos, sus hogares, que crezcan así como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, ese lucero de la mañana, Señor, salga completamente en sus almas. Mi oración es que eso acontezca y que tus hijos se regocijen de tu venida, creyendo y amando tu mensaje. Gracias, Señor, bendice sus almas y que este mensaje, este humilde programa llegue a las vidas de tus hijos predestinados y que podamos alcanzar aquella simiente que falta por venir. Porque lo pedimos dándote gloria y honra y alabanza en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Shalom. Allí estará Adán, su rostro brillará feliz. Allí no me cansaré, habrá solo inmortalidad. Y los hijos del gran rey le adorarán a él por la eternidad, al único Señor, sublime Redentor Jesús. Allí estarán también Abraham, Isaac y Jacob, jóvenes brillando en su juventud, y los profetas que le amaron a él y le fueron fiel, allí estarán para nunca más envejecer. Yo le amaré los días de mi peregrinación. Ya no tengo ningún temor,
fue Jesús que me salvó y le amaré. Yo sé que volveré, extranjero soy aquí, regresaré. Allí estarán también Abraham, Isaac y Jacob, jóvenes brillando en su juventud. Y los profetas que le amaron a él y le fueron fiel, ahí estarán.